Julia respiró profundamente mientras observaba a su pequeña hija Noah, quien reía con sus mejillas sonrojadas por la emoción. Aunque Noah ya tenía más de 2 años, conservaba la inocencia y dulzura de un angelito. Cada carcajada suya llenaba el hogar de Julia con una luz especial, un recordatorio constante de felicidad y alegría. ¿Tienes hambre, mi amor?, preguntó Julia con ternura, extendiendo una galleta hacia la niña. Noah asintió, pero sus grandes ojos no estaban fijos en su madre, sino en la ventana. Su atención se dirigía hacia el gran contenedor de basura que permanecía abandonado desde que los antiguos vecinos se habían mudado. Intrigada, Julia miró hacia donde Noah señalaba. Desde su punto de vista, el contenedor oxidado no tenía nada fuera de lo común. ¿Qué ves allá afuera, Noah?, preguntó con una sonrisa, acariciando suavemente la pequeña mano de su hija. Noah permaneció en silencio, señalando tímidamente hacia el contenedor. Aunque sus labios se movieron ligeramente, no emitió ningún sonido, lo que dejó a Julia un tanto desconcertada. Se dijo a sí misma que probablemente solo era la curiosidad natural de una niña pequeña y la envolvió en un abrazo tranquilizador. No te preocupes, cielo. Es solo un contenedor de basura. No hay nada malo allí, susurró Julia con suavidad. Pero los ojos de Noah permanecieron fijos en el objeto, llenos de un miedo inexplicable. Su expresión transmitía algo más que simple curiosidad infantil, y por un momento, Julia sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Rápidamente, levantó a Noah y se alejó de la ventana, tratando de no darle importancia. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar cambios en su hija. La niña, antes risueña y despreocupada, parecía ahora inquieta. Cada vez que pasaban cerca del contenedor, Noah se encogía y bajaba la mirada, como si quisiera evitar verlo a toda costa. A veces, la niña buscaba refugio en el regazo de su madre, con ojos grandes y llenos de temor. Julia intentaba comprenderla. Noah, cariño, ¿qué sucede? ¿Hay algo allí que te asusta?, preguntaba con cariño, pero la pequeña solo negaba con la cabeza, sin articular palabra, mientras mantenía esa expresión de pavor. Una noche, mientras Julia preparaba la cena, notó que Noah estaba nuevamente junto a la ventana. La niña permanecía inmóvil, mirando fijamente en dirección al contenedor. Algo en su postura y en su mirada hizo que a Julia se le erizara la piel. Decidió que no podía seguir ignorando lo que fuera que estaba afectando tanto a su hija. Algo extraño estaba sucediendo, y necesitaba respuestas. Julia se acercó en silencio y le preguntó suavemente. Noah, ¿qué ves ahí? Con voz débil, casi en un susurro, Noah dijo a alguien en la oscuridad. Julia se sobresaltó, su corazón latía más rápido. Miró nuevamente por la ventana, pero no vio nada más que la oscura silueta del contenedor y las sombras de los árboles alrededor. Solo era una noche común, pero las palabras de Noah hicieron que un escalofrío recorriera su cuerpo. ¿Alguien en la oscuridad? Julia frunció el ceño entre la incredulidad y la inquietud. No sabía si Noah estaba inventando una historia o realmente había visto algo. Desde aquel día, Julia comenzó a sentir una preocupación creciente cada vez que pasaban por el contenedor de basura. Aunque intentaba convencerse de que era solo la imaginación de Noah, había algo en su interior que no la dejaba estar tranquila. Julia se recordó a sí misma que los niños suelen imaginar cosas, especialmente cosas que no comprenden bien. Pero cada vez que Noah se mostraba asustada y miraba con fijeza hacia el contenedor, Julia no podía evitar sentir una inquietud que crecía en su interior. Amorcito, te prometo que no hay nada ahí. Ese contenedor es solo de nuestros antiguos vecinos. No tienes por qué tener miedo. Julia intentaba consolar a su hija, tratando de tranquilizarse a sí misma también. Pero Noah no decía nada, solo se acurrucaba en los brazos de su madre, buscando una seguridad absoluta. Julia miraba a Noah, sintiendo una extraña preocupación. Noah no era una niña tímida, generalmente era muy curiosa y le gustaba explorar todo. Sin embargo, ahora, cada vez que se acercaban al contenedor de los vecinos, Noah parecía volverse temerosa, evitando siquiera mirar en esa dirección. Esa noche, cuando Noah ya estaba dormida, Julia no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Se paró junto a la ventana y miró hacia el contenedor con una mirada pensativa. Sabía que solo era un lugar donde se desechaba basura, pero no podía evitar la sensación de inquietud que aumentaba en su corazón. Las palabras de Noah sobre alguien en la oscuridad la atormentaban. Por un instante,
Julia se preguntó si realmente había algo aterrador escondido en esa oscuridad o si solo era la imaginación de una niña. Pero cuanto más miraba, más sentía que había algo invisible que se escondía allí, esperando el momento adecuado para revelarse. Aquella noche, Julia se despertó en medio de un sueño difuso. En su sueño, estaba caminando en medio de la oscuridad, rodeada de susurros y ruidos extraños. Sus pies temblaban al ver el contenedor de basura parado frente a ella, como si estuviera esperándola. Sus manos temblaban mientras sentía el frío que emanaba del interior del contenedor, mezclado con una sensación opresiva y sofocante. Julia se despertó con gotas de sudor en la frente. Una sensación de miedo y confusión miró a Noah, quien dormía tranquila a su lado, pero el sentimiento de inquietud creció al recordar lo que Noah había dicho. Julia suspiró, diciéndose que probablemente estaba exagerando, pero en lo más profundo sabía que no todo era tan simple. Al día siguiente, cuando Julia se preparaba para llevar a Noah a pasear como de costumbre, notó una expresión diferente en el rostro de su hija. Noah parecía reacia a salir de casa. Se quedó parada en la puerta, mirando fijamente hacia el contenedor con una expresión de preocupación. Noah, vamos, cariño. Iremos al parque a jugar, ¿sí? Julia sonrió, tratando de crear un ambiente alegre para distraer a su hija, pero Noah no se movió. Sus ojos seguían fijos en el contenedor y su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Julia sintió una creciente preocupación, pero intentó convencerse de que Noah solo estaba cansada. Mientras pasaban cerca del contenedor, un fuerte olor nauseabundo inundó el aire y Julia se tapó la nariz. «Vaya, qué olor tan horrible», exclamó, mirando a Noah. Pero Noah solo miraba en silencio el contenedor con una expresión que denotaba miedo. «Noah, no entiendo qué estás viendo. Me tienes muy preocupada, mi amor». Julia intentó obtener alguna explicación, pero Noah permaneció en silencio, con los ojos grandes y aterrados, como si quisiera advertirle de algo terrible. Julia se acercó al contenedor para investigar y descubrió algunas manchas de sangre en la tapa y los bordes. Sintió un escalofrío, su corazón latía con fuerza y miró rápidamente a su hija. «Seguro que alguien dejó algo sin querer, Noah», Julia murmuró, sin poder apartar la mirada de las pequeñas pero evidentes manchas de sangre. Se apresuró a alejarse, con Noah diciéndose a sí misma que debía ser un accidente, pero el olor nauseabundo y las manchas de sangre la atormentaron durante todo el día. Al llegar la noche, cuando Julia se disponía a dormir, las manchas de sangre y la expresión de miedo de Noah volvían a su mente. Como un fantasma persistente. Se sumió en un sueño lleno de pesadillas, en el que se veía atrapada en un espacio estrecho, oscuro y asfixiante. En el sueño, Julia sentía una presión invisible alrededor y aunque intentaba liberarse, no lograba escapar. El grito que emitió en su sueño la despertó bruscamente. Estaba empapada en sudor y aún sentía esa opresión en el pecho. Miró a Noah dormida a su lado, pero no podía recuperar la paz. «Noah, ¿realmente viste algo ahí afuera?», Julia murmuró, su mirada llena de preocupación. Al día siguiente, Julia comenzó a prestar más atención a las reacciones de Noah cada vez que pasaban cerca del contenedor. Aunque intentaba distraerla con juegos y cuentos cada vez que se acercaban al contenedor, Noah se quedaba en silencio, con los ojos llenos de temor. Un día, Julia se encontró con un vecino y no pudo evitar expresar su inquietud. «Disculpe, ¿sabe por qué el contenedor de la casa de al lado huele tan mal?», Julia preguntó en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. El vecino frunció el ceño, pensó un momento y negó con la cabeza. «No estoy seguro. Últimamente ese contenedor parece estar extraño. He oído ruidos raros en la noche, pero pensé que solo eran gatos callejeros». Julia sintió un escalofrío, pero intentó mantener la calma. Sonrió levemente, agradeció al vecino y regresó a casa sin poder dejar de pensar en aquellas palabras. Esa noche, mientras Julia se sumía en el sueño, la pequeña Noah tuvo nuevamente sueños extraños. Julia se despertó de repente al escuchar los gemidos de Noah en su sueño. La sacudió suavemente, consolándola. Pero cuando Noah abrió los ojos, en su mirada se reflejaba un miedo profundo. «Mamá, mamá, la persona en la oscuridad», dijo Noah con voz temblorosa. Julia se quedó inmóvil, sintiendo como un frío helado recorría su columna vertebral. Le acarició el cabello a Noah, tranquilizándola, aunque su interior estaba invadido por una mezcla de emociones. «No pasa nada, amor. Mamá está aquí, no te preocupes», susurró Julia,
pero en el fondo sabía que no podía ignorar esa inquietud que la invadía. Sentía como si algo oscuro y pesado se cerniera sobre su familia, atormentando cada sueño, cada momento junto a Noah. En los días siguientes, Julia notó que Noah estaba cada vez más aterrorizada. Cada vez que pasaban cerca del contenedor, no solo mostraba una mirada de miedo, sino que se aferraba fuertemente a su madre, rehusándose a caminar siquiera un paso por esa zona. «Mamá, no. No quiero pasar por allí», balbuceaba Noah con los ojos llorosos. Julia, desconcertada, no se atrevió a indagar más. Parecía que cualquier cosa que estuviera sucediendo era demasiado compleja para que Noah pudiera expresarlo en palabras. «Está bien, mi amor, mamá tomará otro camino», dijo Julia, intentando calmar a su hija. Sin embargo, en su interior no dejaba de pensar en las cosas extrañas que rodeaban aquel contenedor. Cada noche, al acostarse, Julia volvía a pensar en las manchas de sangre, el hedor y las palabras de Noah sobre la persona en la oscuridad. Sabía que debía hacer algo, pero el miedo a lo que podría encontrar detrás de esos signos la paralizaba. Julia se sumía en pensamientos mientras la oscuridad la envolvía, cuestionándose si debía descubrir la verdad sobre ese contenedor o no. En esos días, Julia no solo se preocupaba por el temor de Noah, sino que también estaba atormentada por las imágenes de sus propios sueños. Su mente parecía atrapada en una sensación de inquietud vaga pero constante. Aquella mañana, mientras llevaba a Noah al parque, Julia vio a una mujer mayor sentada en un banco no muy lejos de su casa. La mujer vestía un abrigo viejo, tenía un aire solitario y el cabello plateado y desordenado. Julia sintió que había algo familiar en ella, pero no lograba recordar dónde la había visto antes. «Hola, ¿vive usted por aquí cerca?», preguntó Julia, tratando de ser educada. La mujer miró a Julia durante un largo rato. Sus ojos reflejaban tristeza, pero también una fría intensidad. Asintió y luego lanzó una rápida mirada hacia el contenedor, mientras decía con voz: «Sigue allí, ¿verdad?». Julia se sorprendió por aquella pregunta extraña, pero curiosa, respondió: «¿Se refiere al contenedor?». La mujer esbozó una sonrisa enigmática. «Sí, ese contenedor no es exactamente lo que parece». Su mirada se tornó lejana, como si estuviera atrapada en recuerdos lejanos. «Sabes, a veces lo que hay dentro no es como uno se imagina». Julia sintió un escalofrío, sin saber cómo responder. Noah le apretó la mano con más fuerza, como si pudiera sentir el temor en los ojos de su madre. «¿Qué quiere decir, señora?». Julia intentó preguntar, con la esperanza de que la mujer le explicara más, pero la anciana solo sacudió la cabeza, mirando al vacío. «No te acerques demasiado. Hay cosas que es mejor dejar tranquilas, ¿entiendes?». Julia sintió una mezcla de emociones contradictorias. Quería comprender mejor el significado de aquellas palabras, pero el miedo la hizo dudar. Cuando iba a preguntar algo más, la anciana ya se había levantado y se marchaba lentamente, dejando a Julia con una serie de preguntas sin respuesta. Al regresar a casa, Julia no podía dejar de pensar en la extraña conversación con aquella mujer. Sus palabras seguían resonando en su cabeza como una advertencia silenciosa. «La persona en la oscuridad», murmuró Julia, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche, mientras preparaba a Noah para dormir, Julia volvió a escuchar un ruido extraño proveniente del contenedor. Lentamente corrió la cortina de la ventana y miró hacia afuera, viendo la sombra del contenedor apenas iluminada por la farola. Parecía como si una figura se moviera ligeramente, pero Julia no se atrevió a mirar más. Se dijo a sí misma que probablemente estaba imaginando cosas, pero el sonido suave de algo rascando desde el interior la hizo temblar. «Noah, ¿escuchaste algo?», preguntó Julia con la voz temblorosa. Noah asintió levemente, sus ojos reflejaban el mismo miedo de siempre. Se acurrucó contra su madre, susurrando: «Mamá está allí otra vez». Julia no supo qué hacer aparte de consolar a su hija, pero se dio cuenta de que ya no podía ignorar los temores de Noah. Decidió hablar con su esposo, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Esa noche, Julia conversó con Pablo, su esposo, cuando él regresó de un largo día de trabajo. Lo tomó de la mano, mirando los profundos ojos de aquel hombre en quien siempre había confiado. «Pablo, ¿alguna vez has notado algo extraño en el contenedor de basura del vecino?». Julia comenzó, intentando mantener la calma. Pablo frunció el ceño, sorprendido por la extraña pregunta de su el contenedor. «¿Qué tiene de especial?». Julia dudó, sus ojos reflejaban preocupación.
Últimamente, Noa ha estado muy asustada cuando pasamos por allí y yo también siento que algo no anda bien. Pablo se rió, pero su sonrisa se desvaneció al ver la seriedad en la mirada de Julia. ¿De verdad estás preocupada por ese contenedor? Sé que suena absurdo, pero hace unos días vi manchas de sangre alrededor y el olor ese es insoportable. Julia suspiró. Hoy me encontré con una mujer mayor. Me dijo algo muy extraño sobre el contenedor, como si hubiera algo peligroso dentro. Pablo permaneció en silencio, con una pizca de duda en su mirada, pero no quería preocupar a Julia más de la cuenta. Quizás solo estás cansada. Seguramente son esos gatos callejeros los que han ensuciado el contenedor. Julia asintió, intentando convencerse de las palabras de su esposo, pero en su interior no lograba calmarse. A la mañana siguiente, cuando salió con Noa, notó que había nuevos rasguños en la tapa del contenedor, como si algo en el interior estuviera intentando salir. Esta vez, Julia no pudo ignorarlo. Noa se aferró a la mano de su madre, con los ojos aterrados y su voz temblorosa. Mamá, mamá, no te acerques. Julia miró a su hija con duda, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Y apretó la mano de Noa, sintiendo que cada paso que daban cerca del contenedor era como acercarse a algo horrendo, pero se calmó a sí misma, pensando que solo era la imaginación de ambas. Aunque intentaba ignorarlo, las imágenes del contenedor y las señales extrañas alrededor la perseguían durante todo el día. Al llegar la noche, cuando todo estaba en silencio, Julia no podía dejar de pensar en los misterios que la rodeaban. Miraba hacia la ventana, sintiendo que alguien o algo la observaba desde el contenedor, impidiéndole conciliar el sueño. Julia empezó a notar que había algo extraño alrededor del contenedor. Se dio cuenta de un detalle que antes no había. No había ni un solo pájaro que volara cerca de esa área. Ni el canto de aves en la mañana, ni el gorjeo de los pequeños pájaros. Todo parecía sumido en un silencio inquietante. Mientras reflexionaba sobre esto, Pablo salió de la casa y la encontró mirando fijamente por la ventana. ¿Estás mirando afuera otra vez?, preguntó Pablo con un tono de preocupación. Había notado que Julia estaba cambiando en los últimos días, su mente parecía obsesionada con el contenedor. Es que siento que algo no está bien, respondió Julia, sin apartar la mirada del contenedor afuera. Pablo suspiró, tomó la mano de Julia y la apartó de la ventana. Amor, creo que necesitas descansar más. Todo estará bien. No hay nada de qué preocuparse. Julia asintió, pero en su interior no podía confiar por completo en las palabras de consuelo de su esposo. Seguía sintiendo que había algo muy oscuro y misterioso alrededor de esa zona. A la mañana siguiente, Julia decidió llevar a Noa a dar un paseo, pero apenas salieron de casa, Noa se detuvo, con los ojos abiertos de par en par y llenos de terror mientras miraba hacia el contenedor. Mamá, mamá, no vayas ahí. Susurró Noa, agarrando fuerte la mano de su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Julia se inclinó y abrazó a Noa, consolándola, pero tampoco podía ahuyentar la inquietud que sentía en su interior. Para evitar asustar a Noa, decidió tomar un camino diferente, alejándose del contenedor. Cuando llegaron al parque cercano, Julia se encontró con algunos vecinos y no pudo evitar preguntar: ¿alguien ha notado algo extraño alrededor del contenedor de basura de la casa vecina? Un hombre mayor frunció el ceño y respondió: escuché que últimamente han desaparecido varios gatos, quizás se metieron en el contenedor y quedaron atrapados allí. Julia sintió un escalofrío al escuchar esos gatos desaparecidos. Intentó mantenerse calmada y continuar la conversación, pero la sensación de inquietud la seguía como una sombra. Al regresar a casa, Julia no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Y decidió salir durante la noche para investigar un poco más alrededor del contenedor, con la esperanza de comprender mejor lo que realmente estaba ocurriendo. Esa noche, cuando todos ya estaban dormidos, Julia abrió la puerta en silencio y salió sigilosamente en la calma de la noche, el aire frío la envolvía. Mientras avanzaba paso a paso hacia el contenedor, notó cómo la luz de la farola proyectaba una sombra que oscilaba alrededor del contenedor. Julia permaneció allí por un rato, escuchando los extraños sonidos que provenían del interior del contenedor. Se oían débiles arañazos, como si alguna criatura estuviera tratando de escapar. Julia, asustada, retrocedió con la intención de regresar corriendo a casa. Sin embargo, trató de tranquilizarse, pensando que tal vez solo eran sonidos del viento o ruidos de algo insignificante. Aún así, el escalofrío que sentía en su espalda era imposible de ignorar. A la mañana siguiente,
Julia no podía dejar de preocuparse. Decidió hablar con otra vecina, una mujer mayor llamada Carmen, quien había vivido en el barrio desde hacía mucho tiempo y tal vez conocía algo sobre el pasado de la zona. Cuando Julia le preguntó a Carmen sobre el contenedor, ésta se quedó en silencio por un largo momento antes de responder. Creo que no deberías acercarte a él. Ese contenedor siempre ha sido objeto de rumores. ¿Qué clase de rumores, señora?, preguntó Julia, llena de curiosidad. Carmen respondió: no estoy segura, pero dicen que en el pasado, un hombre sin hogar solía vivir por aquí. Desapareció de forma misteriosa, y desde entonces varias personas afirman haber escuchado sonidos extraños en el contenedor. Julia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía cómo reaccionar ante esas palabras. ¿Había algo realmente aterrador dentro del contenedor o solo era producto de la imaginación de la gente? De regreso a casa, Julia decidió no mencionar nada de esto a Pablo. Temía que él pensara que estaba siendo demasiado sensible y preocupándose sin motivo, pero sus emociones eran demasiado intensas para ignorarlas, y Noah tampoco era una niña fácil de impresionar. Al día siguiente, Julia salió de nuevo con Noah, y como de costumbre, al acercarse al contenedor, Noah mostró un miedo profundo. Esta vez, la pequeña rompió a llorar al pasar, y Julia tampoco pudo soportarlo más. «Mamá, no dejes que se acerque a mí. Tengo miedo», dijo Noah entre sollozos, sus ojos llenos de terror. Julia no supo qué hacer más que abrazarla, intentando tranquilizarla. «No pasa nada, Noah. Mamá está aquí para protegerte. Todo estará bien». Pero Julia sabía que ya no podía ignorar el miedo de Noah. Algo realmente extraño estaba ocurriendo alrededor de ese contenedor y sentía que debía descubrir la verdad sin importar lo aterradora que fuera. Esa noche, Julia se quedó despierta, reflexionando sobre lo que Carmen le había contado. La imagen del hombre sin hogar en la oscuridad y los extraños sonidos provenientes del contenedor creaban una serie de imágenes perturbadoras en su mente. En los días siguientes, Julia notó que el miedo de Noah empeoraba cada vez más. La niña ya no solo evitaba el área cerca del contenedor, sino que incluso en casa, cada vez que se oía algún ruido extraño del exterior, Noah se sobresaltaba, con los ojos abiertos y llenos de pavor. Una mañana, mientras Julia preparaba el desayuno para Noah, escuchó el llanto de la pequeña desde la sala. Corrió hacia ella y la encontró de pie junto a la ventana, mirando el contenedor, con los ojos enrojecidos, balbuceando: «Mamá, mamá, no dejes que se acerque a mí». Julia la abrazó, intentando consolarla, pero la inquietud crecía en su interior. Se sentó junto a ella, acariciando su suave cabello, tratando de: «Noah, amor, ¿qué te da miedo? Dímelo y mamá te ayudará». Noah bajó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien la escuchara: «Hay alguien dentro. Alguien malo, mamá». Julia se estremeció, sintiendo un frío helado recorrer su espalda. Las palabras de Noah resonaban como una advertencia en su mente, aunque quisiera tranquilizarla diciendo que no había nada en ese contenedor. No podía ignorar la sensación de terror que la envolvía. Esa noche, mientras Julia estaba acostada en la cama, su mente volvía a llenarse de pensamientos oscuros sobre el contenedor. Los extraños sueños y el miedo de Noah parecían demasiado coincidentes para ser solo casualidad. Julia sentía que había algo oscuro rondando a su familia, impidiéndole dormir en paz. En medio de la noche, Julia escuchó un ruido afuera de la ventana. Sonidos de arañazos extraños provenían del contenedor en intervalos constantes, como si algo intentara salir desde dentro. Julia se estremeció, pero reunió el valor necesario para acercarse a la ventana y mirar hacia afuera. Bajo la tenue luz de la farola, vio el contenedor parado, inmóvil, como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo. Sin embargo, los extraños ruidos continuaban resonando en el silencio de la noche. Julia regresó a su habitación, tratando de calmarse, pero esos sonidos no la dejaban dormir. Salió de la cama, ya no pudiendo soportar la ansiedad. Al mirar fijamente el contenedor, sintió como si algo la atrajera hacia la oscura profundidad que emanaba de él. A la mañana siguiente, Julia decidió que no podía quedarse en silencio por más tiempo. Llamó a la policía y reportó los extraños ruidos y las señales sospechosas alrededor del contenedor. Sin embargo, el operador le aseguró que no había motivo para preocuparse y que probablemente se trataba de gatos callejeros o animales extraviados. Julia se sintió frustrada, pero no estaba dispuesta a rendirse.
Estaba convencida de que había algo oculto y quería hacer todo lo posible para proteger a Noah de este miedo. Esa noche, Julia estaba en la sala con Noah, con la luz tenue iluminando la habitación. De repente, Noah miró a Julia, sus ojos llenos de preocupación. «Mamá, no me dejes sola». Julia la miró, llena de ternura y empatía. «Amor, mamá está aquí. Siempre estaré contigo. No tienes que preocuparte». Pero en el fondo, Julia sabía que sus palabras de consuelo eran solo un intento vano de tranquilizar a su hija. Sentía que Noah cargaba con un miedo genuino, algo que iba más allá de su imaginación. Un rato después, cuando Noah se quedó dormida, Julia salió al balcón y miró hacia el contenedor. Esta vez sabía que no podía seguir posponiendo la verdad. Su miedo había alcanzado un punto crítico y decidió que al día siguiente haría algo al respecto y descubriría lo que realmente ocultaba ese contenedor aterrador. Al regresar a su habitación, Julia se acostó junto a Noah, mirando el pequeño rostro de su hija y jurando que no dejaría que el miedo la afectara más. Decidió que al día siguiente enfrentaría la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. Julia cerró los ojos, pero en su mente seguían resonando los sonidos extraños del contenedor y la mirada aterrorizada de Noah. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero si quería proteger a su familia, no tenía otra opción. Julia se despertó por la mañana con una determinación inquebrantable. La noche anterior, el miedo había alcanzado su punto máximo y ella sabía que no podía soportar más la angustia. Enfrentaría el contenedor y descubriría la verdad que albergaba, sin importar lo aterrador que pudiera ser. Esperó hasta que Noah fue llevada a casa de una amiga para jugar, evitando que estuviera cerca de cualquier cosa que pudiera. Una vez segura de que Noah estaba fuera, Julia miró el contenedor con una mirada llena de resolución. Nada la detendría esta vez. Se acercó al contenedor, su mano temblorosa pero decidida, y lentamente levantó la tapa. Al abrir el contenedor, Julia quedó horrorizada. Dentro había una anciana frágil y demacrada, acostada inmóvil. La mujer parecía haber sufrido mucho, con un rostro demacrado y piel sucia, pero aún respiraba débilmente. Julia se recompuso y llamó a emergencias de inmediato. Mientras esperaba, se agachó junto a la anciana, tomando su mano fría. ¿Puede oírme? La ayudaré. Aguante, por favor. La anciana abrió los ojos lentamente con una voz apenas audible. Ayúdame, por favor. Julia sintió un nudo en el corazón al ver la expresión de sufrimiento en los ojos de la mujer. Nadie merecía ser abandonado de esa manera, y la escena solo fortaleció su determinación de proteger a la anciana de lo que fuera que la hubiera llevado a esa situación. Pronto llegó la ambulancia y llevaron a la anciana al hospital. Julia no se alejó. Subió a la ambulancia, sosteniendo la mano huesuda de la mujer. Mientras la veía, una mezcla de tristeza y empatía llenaba su corazón, y se prometió a sí misma hacer todo lo posible para ayudar a la anciana en el hospital. Julia esperó afuera de la sala de emergencias con pensamientos encontrados. No lograba entender quién podría ser tan cruel como para abandonar a una anciana en un contenedor. Al cabo de un rato, un médico salió de la sala. ¿Es usted quien la trajo?, preguntó el doctor. Julia asintió. Sí, yo la encontré. ¿Cómo está? El médico suspiró con un gesto de tristeza en su mirada. Está deshidratada, desnutrida y tiene algunas lesiones. Sin embargo, es muy resistente. Eso la ha mantenido con vida. Julia se sintió algo aliviada, aunque la tristeza aún la embargaba. Se sentó al lado de la cama de la anciana, esperando que despertara. Después de un rato, la mujer abrió los ojos y, tras mirar a su alrededor, sus ojos se detuvieron en Julia. Julia sonrió y le habló suavemente. Hola, soy Julia. ¿Recuerda lo que le sucedió? La anciana asintió lentamente con una tristeza profunda. En sus ojos. Me llamo Josefa. He vivido aquí por mucho tiempo, pero al final me encontré en esta situación. Julia tomó su mano con empatía. No sé lo que ocurrió, pero haré todo lo posible para ayudarla. Josefa sonrió débilmente mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias, Julia. Creo que es la primera vez que siento que a alguien realmente le importa. Julia sintió que su corazón se encogía al escuchar eso. Josefa le contó que en el pasado, ella esperaba que su hijo Adrián la cuidara en su vejez. Sin embargo, Adrián se había vuelto frío y cruel, solo preocupado por su dinero. La golpeaba, la maltrataba y la dejó abandonada, víctima de una crueldad impensable por parte de su propio hijo.
su hijo Adrián. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Julia no lograba entender. Josefa, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? No puede seguir soportando esto. Los ojos de Josefa se llenaron de lágrimas, reflejando su sufrimiento. Solo quiero vivir en paz. No quiero dinero ni nada. Pero Adrián, él no me permite tener eso. La indignación se apoderó de Julia. No podía aceptar tanta crueldad y decidió que haría todo lo posible para darle a Josefa una vida tranquila. La miró con determinación. Josefa, le prometo que no permitiré que nadie le haga daño. Yo la protegeré. Josefa apretó la mano de Julia, sus ojos brillaban con esperanza por primera vez en años. Eres tan bondadosa. No sé cómo agradecerte. Julia sonrió, sintiéndose aliviada al ver que Josefa recuperaba un poco de esperanza. Solo descanse tranquila. Ya no enfrentará esto sola. Ambas se miraron en silencio, pero en los ojos de Josefa se veía gratitud y alivio. Julia sabía que el camino sería difícil, pero estaba decidida a ayudar a Josefa a encontrar justicia y a darle una vida nueva y en paz. Una vez que Josefa se recuperó un poco, Julia y su esposo Pablo decidieron visitarla en el hospital. Pablo escuchó a Julia hablar sobre la situación de Josefa y no pudo contener su indignación. ¿Dices que su propio hijo Adrián la abandonó en el contenedor?, preguntó Pablo con una mirada de enojo. Julia sintió con voz grave. Así es. Josefa pasó su vida amando y sacrificándose por su hijo, solo para recibir maltrato y desprecio. Es increíble. Pablo apretó la mano de Julia. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esto siga. Julia estuvo de acuerdo y ambos entraron en la habitación de Josefa, que ahora se veía algo más saludable, aunque aún frágil. Al ver a Julia y a Pablo, la anciana sonrió con cansancio pero con calidez. Josefa, este es mi esposo Pablo, le presentó Julia. Él también quiere ayudarla. Pablo se acercó tomando la mano de la anciana con sinceridad. Josefa ya no tiene que enfrentar esto sola. Nosotros la apoyaremos para que salga de esta situación. Los ojos de Josefa se llenaron de lágrimas, gracias a los dos. No esperaba que aún hubiera alguien que se preocupara por mí. Julia la miró con determinación. Josefa, sé que para encontrar justicia y protegerla, debemos hablar con la policía. Si está de acuerdo, estaremos a su lado en todo momento. Queremos que viva en paz. Josefa permaneció en silencio por un momento, como si pensara en lo que Julia le decía. Finalmente suspiró y asintió, quizás ya no puedo seguir callando. Hablaré con la policía. He tenido miedo durante mucho tiempo. Julia y Pablo sonrieron, sintiéndose aliviados al ver la decisión de Josefa. Llamaron a la estación de policía y explicaron la situación de Josefa. Un oficial llegó al hospital para tomar su declaración y conocer su historia. Durante la conversación con el oficial, Josefa relató todo sobre su hijo Adrián. Él había sido un hijo cariñoso, pero su ambición por la herencia de su madre lo había cambiado. Con el tiempo, se volvió frío y cruel, forzándola a depender de él solo para controlar su dinero. Adrián nunca se preocupó por mí. Solo quiere mi herencia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirla, dijo Josefa con voz temblorosa pero llena de indignación. El oficial tomó notas con atención y asintió, mostrando empatía. Josefa, vamos a abrir una investigación sobre Adrián. Esto es un caso de abuso y maltrato y protegeremos sus derechos. Julia sostuvo la mano de la anciana, tranquilizándola al ver su emoción. Todo estará bien, Josefa. Estaremos aquí para ti. Después de que la policía se fue, Josefa miró a Julia y a Pablo con los ojos llenos de gratitud. Gracias, hijos míos. No sé qué habría hecho sin ustedes. Esta es la primera vez en muchos años que siento que no estoy sola. Pablo tomó la mano de la anciana y la miró con calidez. Josefa, de ahora en adelante, nosotros somos tu familia. Ya no tendrás que soportar nada sola y tu hijo pagará por lo que ha hecho. Gracias por ver el video hasta aquí. Eres nuestra mayor motivación para seguir creando. Déjanos saber desde dónde nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado este video en el mundo. No olvides darle me gusta si te pareció interesante y compartirlo con tus amigos también. Josefa sonrió mientras lágrimas de emoción caían por sus mejillas. ¿Familia? ¿De verdad tengo una familia ahora? Julia sintió y le dio una palmadita en el hombro. Así es, Josefa.
No solo tienes a Pablo y a mí, sino también a Noah. Todos te queremos mucho. A partir de ese momento, Julia y Pablo decidieron cuidar de Josefa, asegurándose de que no enfrentara nada sola. Hicieron arreglos para que una vez dada de alta, pudiera vivir con ellos, convirtiendo su hogar en un refugio donde Josefa encontró la paz y consuelo que tanto había anhelado. Días después, Julia llevó a Josefa a su casa. Al entrar, Noah corrió hacia ellas con los ojos llenos de alegría y curiosidad, como si supiera que estaba con alguien especial. «Mamá, ¿quién es ella?», preguntó Noah con voz dulce y curiosa. Julia se inclinó y le explicó suavemente a su «Esta es Josefa, de quien te he hablado. Vivirá con nosotros a partir de ahora». Noah sonrió y tomó la mano de Josefa. «Hola, Josefa, yo soy Noah». Josefa miró a Noah, con los ojos llenos de emoción y cariño. «Hola, Noah. Me hace muy feliz estar con tu familia». Julia y Pablo se miraron, sintiéndose felices al ver cómo Josefa poco a poco recobraba la alegría de vivir. Con el apoyo de su nueva familia, Josefa dejó atrás la soledad y empezó a creer de nuevo en la vida. En los días siguientes, Julia y Pablo siguieron ayudando a Josefa a resolver el asunto legal con Adrián para asegurarse de que se hiciera justicia, pero lo más importante era darle un nuevo hogar donde no tuviera que temer y pudiera vivir rodeada de amor. Las semanas después de que Josefa se mudó con la familia de Julia, su vida comenzó a estabilizarse y poco a poco una sonrisa volvió a su rostro. Julia y Pablo se esmeraban en cuidarla, y Noah se encariñó rápidamente con ella, pasando tiempo a su lado como si fuera su abuela de verdad. Una mañana, Julia y Josefa estaban sentadas en el jardín, disfrutando de los rayos de sol filtrándose entre las ramas de los árboles. Julia sonrió y le preguntó: «Josefa, ¿te sientes cómoda aquí?». Josefa sintió, sus ojos brillaban de alegría y gratitud. «La verdad es que me siento en paz». «Gracias, Julia. Gracias a ustedes, ya no vivo con miedo». Julia tomó su mano, sintiendo una profunda satisfacción al ver que Josefa finalmente tenía la tranquilidad que merecía. Sin embargo, el proceso legal contra Adrián seguía en curso, y Julia sabía que era un paso necesario para asegurar la seguridad a largo plazo de Josefa. Ese mismo día, Julia recibió una llamada del oficial encargado del caso de Josefa. Se sentó junto a ella y le pasó el teléfono para que pudiera escuchar la noticia. «Hola, Josefa, tenemos muy buenas noticias para usted», dijo el oficial por teléfono. «Después de una investigación exhaustiva y de reunir todas las pruebas, hemos emitido una orden de arresto contra Adrián por abuso y abandono de persona mayor». Josefa permaneció en silencio, con una mezcla de sorpresa y alivio en su mirada. Julia le apretó suavemente la mano, compartiendo su alegría al saber que finalmente se había hecho justicia. «Haremos todo lo posible para asegurar que Adrián sea responsable de sus actos. No tendrá que preocuparse más», agregó el oficial. Cuando la llamada terminó, los ojos de Josefa se llenaron de lágrimas. «Nunca pensé que llegaría el día en que pudiera obtener justicia. Pensé que siempre tendría que callar y soportar. Pero ahora todo es diferente». Julia sonrió y le dio una palmadita en el hombro. «Josefa, te lo mereces. A partir de ahora no tendrás que vivir con miedo». Pablo, al escuchar la noticia, tampoco pudo ocultar su alegría. Se acercó a Josefa, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ahora tienes justicia, pero también tienes una familia. Josefa, siempre estaremos aquí para protegerte». Josefa miró a Julia, a Pablo y a Noah, que jugaba cerca de ellos, llena de emoción. «Ustedes son mi familia. Realmente no sé cómo agradecerles». De repente, Noah corrió hacia ellos, tomando la mano de Josefa con una sonrisa inocente. «Josefa, ¿estás feliz?». «Yo estoy feliz de que estés aquí». Josefa sintió mientras lágrimas de emoción caían de sus ojos. «Sí, Noah, estoy muy feliz. Gracias por devolverme la alegría que pensé que había perdido». En los días que siguieron, la familia de Julia continuó cuidando y amando a Josefa. Compartían cenas acogedoras, conversaban y compartían tanto alegrías como tristezas. Julia y Pablo se esforzaron en ayudar a Josefa a recuperar su fe en la vida y a sentirse realmente parte de la familia. Una noche, mientras Julia y Josefa estaban sentadas juntas, la anciana dijo con voz: «Julia, sé que he sido una carga para ti y tu familia, pero estoy tan agradecida por todo lo que han hecho». Julia tomó su mano con una mirada llena de empatía y amor. «Josefa, no eres una carga. La familia es para amarse y apoyarse mutuamente. Nos hace felices tenerte en nuestras vidas».
Josefa sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en años. Gracias, Julia. No sabía que era tan afortunada. Julia miró a la anciana, su corazón rebosaba de alegría. Josefa, a partir de ahora, vive para ser feliz. Crearemos juntos recuerdos hermosos y ya nunca tendrás que preocuparte por nada. Ambas sonrieron y Julia sintió que todas las preocupaciones y los temores se disipaban. Josefa ya no era una anciana solitaria y maltratada, sino ahora una parte de una familia completa donde era amada y cuidada. Pablo se unió a ellas y dijo: Josefa, de ahora en adelante, considera esta casa como tu hogar. Viviremos juntos con alegría. Noa corrió hacia ellos de nuevo, sonriendo con inocencia. Me gusta mucho. Josefa. Va a quedarse aquí para siempre, mamá. Julia y Pablo se miraron, sonrieron y asintieron. Julia respondió: sí, Noa. Josefa estará aquí con nosotros y viviremos todos juntos en felicidad. Josefa tomó la mano de Noa, sus ojos brillaban de felicidad. Noa había sentido tanta paz y plenitud en mucho tiempo. Julia y Pablo le habían dado no solo la protección y la justicia que necesitaba, sino también el amor y el calor de una verdadera familia. La historia de Josefa no es solo una historia de dolor y abandono, sino una lección profunda sobre la compasión, la paciencia y la responsabilidad de protegernos unos a otros. A través de las experiencias de Julia, vemos cómo los rumores y las suposiciones infundadas pueden ocultar la verdad y hacer que aquellos que necesitan ayuda queden abandonados, obligados a soportar su sufrimiento en silencio. Julia demostró que la paciencia y la determinación en la búsqueda de la verdad no solo ayudan a salvar una vida, sino que también sacan a la luz una historia desgarradora, una vida que necesitaba ser protegida y cuidada. Al principio, Julia y toda su familia pensaban que los sonidos extraños, el mal olor y las señales sospechosas alrededor del contenedor solo eran eventos peculiares, posiblemente producto de la imaginación o incluso el resultado de rumores de los vecinos. A veces sentían miedo, fácilmente influenciados por la idea de que había algo desafortunado o maligno en esa área. Estos son pensamientos familiares. En nuestra vida cotidiana, los rumores o los temores suelen surgir de la falta de conocimiento y de la incertidumbre. Las historias transmitidas de boca en boca y los miedos invisibles amplificados hicieron que muchos evitaran acercarse al contenedor, pasando por alto la posibilidad de que alguien necesitara ayuda allí. El temor infundado hizo que todos olvidaran que no todas las señales extrañas son malos presagios o cosas de las que debemos alejarnos. En realidad, esas señales podían ser un llamado de auxilio de alguien abandonado, una persona solitaria que necesitaba ayuda. Julia no dejó que los rumores ni las intimidaciones influyeran en su decisión, escuchó la voz de su corazón y sus propios sentimientos acerca de la situación con el contenedor, y decidió descubrir la verdad en lugar de dejarse llevar por las historias de los demás. Esto nos recuerda que a veces debemos poner la compasión y la comprensión por encima del miedo o de los prejuicios difusos que la sociedad puede imponer. Debemos tener una visión más clara para reconocer si alguien necesita ayuda justo frente a nosotros. La historia también nos deja una lección sobre sensibilidad y perseverancia. Una niña pequeña como Noa en la historia no tiene la capacidad de expresar claramente sus emociones, pero percibió algo inusual alrededor del contenedor. Julia no ignoró la reacción de Noa. En lugar de pasarla por alto, eligió detenerse, escuchar y observar hasta descubrir la verdad. Esta historia nos enseña que nunca debemos descartar una señal, sin importar cuán pequeña o irrelevante pueda parecer. Las emociones y respuestas de quienes nos rodean, incluso las de los más jóvenes, pueden ser claves importantes para reconocer una situación de peligro o alguien que necesita ayuda. La sensibilidad y valentía de Julia para ayudar a Josefa también nos recuerdan que, a veces, para tender una mano necesitamos superar nuestros propios miedos y prejuicios. Si Julia y Pablo se hubieran dejado llevar por rumores sin indagar más, Josefa podría haber continuado viviendo en soledad, atrapada en el maltrato y sin la oportunidad de ser rescatada. La decisión de Julia y su familia de brindarle apoyo y un hogar a Josefa demuestra el poder de la compasión y la fortaleza de la familia para ofrecer un refugio seguro. Este gesto no solo le devolvió la esperanza y felicidad a Josefa, sino que también subraya cómo nuestras acciones pueden marcar una diferencia profunda en la vida de otros. La historia de Josefa nos advierte sobre las terribles consecuencias de la indiferencia. Su hijo, Adrián, no solo la abandonó, sino que también le arrebató su derecho a vivir en paz, guiado por su codicia y egoísmo. A pesar de la desgarradora situación a la que fue sometida, la paciencia y determinación de Julia y su familia lograron que se hiciera justicia.
Adrián finalmente enfrentó las consecuencias legales de sus actos, recordándonos que nadie está por encima de la ley. Esta historia refuerza la importancia de estar atentos a las señales de ayuda, incluso si parecen confusas o inquietantes. Muchas veces, esas señales son el único medio que alguien tiene para pedir socorro. Cuando dejamos de lado el miedo, actuamos con empatía y asumimos nuestra responsabilidad, podemos generar cambios positivos. La verdadera lección aquí es que no debemos permitir que los prejuicios o rumores nos definan. En lugar de eso, debemos seguir nuestra intuición y actuar con humanidad. Lo esencial no siempre es comprenderlo todo, sino tener el valor de escuchar, reconocer y apoyar a quienes nos necesitan. Las acciones de Julia nos enseñan que un pequeño gesto de interés y valentía no solo puede transformar la vida de alguien más, sino también llenarnos a nosotros mismos de propósito, paz y alegría. Si esta historia te ha inspirado, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo historias conmovedoras todos los días. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.